Madre e hija desaparecen antes de un viaje muy importante. Muchas de las pistas dirigen a la policía a la pareja de la madre en ese momento. Al final, luego de mucha investigación, se hizo un hallazgo espantoso. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes. Muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en España. Acompáñenme a ver todos los detalles. En el caso de hoy hablaremos de Adolfina Puello, una mujer que dejó su natal República Dominicana y cruzó el Atlántico para instalarse en España. Su decisión de emigrar tuvo lugar luego de la muerte de su esposo en una pelea callejera. Quería dejar atrás una vida llena de dificultades y llevó consigo todos sus sueños y esperanzas de un futuro mejor. No solamente para ella, sino también para los parientes que estaba dejando atrás en su país. Madrid fue el destino escogido para rehacer su vida luego de la trágica pérdida de su pareja. Allí la esperaba su suegra, Leonarda Sánchez, con quien siempre había tenido una muy buena relación. Leonarda dejó que Adolfina se quedara en su casa mientras ella conseguía un trabajo para independizarse. También el sueño que tenía Adolfina era poder traer a su hija Argelis Leonela de República Dominicana. La pequeña nació el 2 de febrero de 2005. Era apenas una bebé cuando su madre se fue hacia España y al final pudo unirse a ella en el año 2011 cuando tenía 6 años. Adolfina logró reunir 20.000 euros y prácticamente había completado las cuotas de una casa que compró en Santo Domingo, lugar al que aspiraba a regresar. Una vez instalada en la capital española, la mujer buscó un oficio que le permitiera ahorrar, enviar dinero a sus seres queridos, estar con su hija y pagar su educación. Al final comenzó a ejercer la prostitución en un piso de la calle General Martínez Campos. Estaba aquí de lunes a viernes. Mientras tanto, su hija estudiaba como interna en un colegio ubicado cerca del Estadio Santiago Bernabéu. Esto porque Adolfina no quería que la menor se enterara de su trabajo. Madre e hija compartían los fines de semana en una habitación ubicada en Vallecas. Allí también desde el año 2012 las acompañaba la nueva pareja de Adolfina, un hombre español de nombre Raúl Álvarez Río. Sin embargo, este seguía viviendo en el barrio Pilar, donde se encontraba el domicilio de sus padres, de quienes dependía para subsistir. El hombre no tenía un oficio conocido y según sus allegados trabajó un tiempo en la fontanería con su papá y también se ocupó en un trabajo relacionado con una imprenta. Según contó Leonarda a las autoridades y también a distintos medios de comunicación, la relación entre Raúl y Adolfina no era para nada buena. El hombre, que tenía 30 años en ese momento, le quitaba el dinero a Adolfina. La maltrataba física y psicológicamente no solo a ella, sino también a su hija. Parecía que las cosas no iban a funcionar entre ellos. Pero luego de dejarse de hablar por algunas semanas, Raúl volvía, le pedía perdón a Adolfina y ella decidía comenzar a tener de nuevo una relación con él, lo que hacía que todo fuese bastante tóxico en el ambiente. Más allá de eso, Adolfina decidió seguir trabajando y ahorrar todo el dinero que pudiera. Llegó el año 2014 y en el mes de junio Adolfina tenía planeado que su hija de en ese entonces 9 años viajara a República Dominicana con una fuerte cantidad de dinero. La niña llevaría 10.000 euros, esto para poder terminar de pagar la casa que Adolfina había comprado en aquel país. Madre e hija estaban muy emocionadas. La niña al final podría volver a ver a su familia en República Dominicana, pasaría
pasaría con ellos unas vacaciones y además Adolfina saldaría su deuda. Ella siempre tuvo en su mente el deseo de regresar a su país y el terminar de comprar esa casa era uno de los primeros pasos que tenía que dar para lograr esto. Pero el día en que la niña se tenía que ir, ni ella ni Adolfina se presentaron en el aeropuerto. Como era una menor de edad que viajaría no acompañada, las azafatas esperaban su llegada para poderla llevar hasta su asiento en el avión. Pero cuando vieron que ellas no llegaron, se preocuparon muchísimo. Eso sí, no dieron aviso a las autoridades, sino que le avisaron a Leonarda, la que todavía era considerada suegra de Adolfina. Ella tampoco sabía nada de la mujer y la niña. El mismo día que la pequeña perdió el vuelo, el 30 de junio de 2014, la abuela paterna asumió que algo grave había pasado, así que decidió dar aviso a las autoridades de Puente de Vallecas. Esta vez la policía procedió a interrogar a Raúl. Él aseguró que ignoraba dónde se encontraban. La policía estaba pensando que el hombre había aprovechado el viaje de Adolfina para poder despistar a las autoridades. Mientras tanto, Raúl fue liberado y siguió adelante. Mantuvo la residencia en casa de sus padres e inició una nueva relación de pareja con el paso de las semanas. Parecía que le daba igual no tener noticias de la mujer y la niña con quienes durante muchos meses había compartido su vida. Mientras las investigaciones seguían, se supo que no era la primera denuncia que Leonarda Sánchez presentaba en contra de Raúl. Comenzando ese año, específicamente el 16 de enero, ella introdujo un manuscrito en el juzgado de guardia de Plaza de Castilla, en el que relataba que su nuera y nieta eran víctimas de maltrato físico y verbal por parte de Raúl. Según algunas versiones, la acusación no prosperó, porque aparentemente no se pudo avisar a Adolfina, ya que la notificación fue enviada al apartamento de la mujer en Vallecas y esta fue supuestamente recibida por Raúl, quien evidentemente la escondió. Por otra parte, las autoridades aseguraron que hubo varios intentos de establecer un contacto con Leonarda, quien era la denunciante, a través de los teléfonos que ella había dejado en la denuncia. Pero supuestamente las llamadas jamás se concretaron. Leonarda dijo que ella jamás había recibido ninguna de esas llamadas y que incluso en la denuncia también había puesto el teléfono de Adolfina y nadie se había comunicado ni con ella ni con su nuera. Luego de hacer estas primeras averiguaciones con los antecedentes que tenía Raúl de ser una persona que maltrataba a Adolfina y teniendo en cuenta que Argelis era una menor de edad, se llevó a cabo la llamada Operación Quijote. Esta llevó a los oficiales de la ley a seguir todos los movimientos de Adolfina y Argelis desde que se presentó la denuncia. Establecieron el contacto con varias agencias de turismo hasta dar con la información concreta sobre el viaje a República Dominicana. Se supo que la menor tenía que abordar un vuelo que salía a las 3:30 de la tarde. Una vez en el terminal aéreo, por tratarse de una menor que viajaba sola, tenía que reportarse con la azafata para que la acompañara hasta la salida del aeropuerto en República Dominicana, donde se juntaría con los familiares. Pero como ya sabemos, la niña no se presentó ni en España ni en República Dominicana. Igualmente, los investigadores hicieron contacto con familiares y amigos con quienes ellas solían mantener comunicación y ninguno había sabido nada de madre e hija desde el 29 de junio de ese año. Además de la información de los vuelos, las autoridades también comenzaron a buscar más información que les pudiera ayudar a localizar a madre e hija los días antes de que se reportara la desaparición y tal vez ver si había algún indicio de sus movimientos los días después de que esta desaparición se reportara. Las últimas citas que ambas habían tenido en el médico habían sido los últimos días de junio, poco antes de que Leonarda dijera que estaban desaparecidas. Lo que sí vieron es que había movimientos muy extraños en las cuentas bancarias de Adolfina. Había varios retiros en cajero de cantidades más grandes de las que ella solía utilizar en su día a día.
lo cual evidentemente levantó muchas sospechas. Se vio que se había sacado en un mes un total de 1.470 euros. Cuando se le preguntó a Leonarda sobre esto, dijo que Adolfina no solía gastar esa cantidad de dinero. Ella todo lo que ganaba lo usaba para su hija y también para guardarlo, para enviarlo a su familia en República Dominicana y poder pagar esa casa que era su sueño anhelado que tenía. Se pudo revisar la posición GPS del teléfono celular de Raúl y ahí se descubrió que él había estado en los mismos puntos donde se había sacado el dinero con la tarjeta bancaria de la mujer. Algunos de estos cajeros tenían cámara y también se pudo ver a Raúl en estos lugares. Comenzaron a indagar más en la vida del hombre. Según la posición de su teléfono, un día después de que se diera la denuncia por la desaparición de madre e hija, él había estado en Zamora en una finca muy grande que tenían sus padres allí. La policía interrogó a Raúl sobre esta visita y él dijo que estaba visitando a sus padres. Pero cuando la policía quiso corroborar esto, se dieron cuenta que era una mentira, porque los padres de Raúl ese día estaban en Madrid. Poco a poco, el caso se iba cerrando alrededor del hombre. Los investigadores también revisaron el lugar donde vivía Adolfina con su hija y encontraron nada más ropa de las víctimas. No había ningún indicio que apuntara a algún delito en el lugar. Todo parecía muy tranquilo y ordenado. Ante la certeza que tenían las autoridades de que Raúl era el único sospechoso, procedieron a detenerlo en la vivienda de sus padres el 24 de noviembre del año 2014. El hombre no mostró ninguna sorpresa ni se resistió al arresto. Durante su traslado a la sede policial, el asesino confesó haber matado a madre e hija y dijo que había arrojado sus cuerpos a una alcantarilla en el parque de la Dehesa de la Villa de Madrid, una amplia zona boscosa junto a la Universidad Complutense, en el perímetro del distrito de Moncloa. De inmediato con esto se realizó una búsqueda en el lugar señalado en presencia del presunto perpetrador, quien ofreció detalles precisos sobre la forma de cómo acomodó su automóvil para llevarlo de retroceso y acercarse al sumidero. A las 8 de la noche se detuvo la búsqueda para comenzar al día siguiente. Aunque los oficiales a cargo de la investigación estaban seguros que el hombre estaba mintiendo. Aún así continuaron rastreando un poco más, pero el resultado fue el que esperaban. No se encontró rastro de madre e hija. Lo que decidieron hacer los investigadores a continuación fue seguir la pista de Raúl en Zamora. Un grupo especial de operaciones junto con agentes de otras dependencias inició el trabajo en el pueblo de poco más de 500 habitantes en el oeste de la provincia de Zamora, donde los padres del acusado tenían la propiedad. Incluso se trasladó al sospechoso al lugar. Fue así como horas más tarde, después de su detención y de su falso testimonio, reveló el lugar exacto en donde había puesto los cadáveres: un pozo abandonado junto al río Aliste en San Vicente de la Cabeza. Ante la incredulidad de los vecinos, los efectivos se dirigieron a las orillas de la corriente de agua, y allí el 25 de noviembre hicieron el espeluznante hallazgo. Los cuerpos fueron extraídos del agua en presencia de Raúl. Él no hizo ni siquiera un gesto. Mientras la policía recuperaba los cuerpos, a los vecinos del lugar se les hizo muy extraño que Raúl estuviera implicado en todo lo que estaba sucediendo. Para ellos era un joven muy tranquilo, muy amable y muy educado, que jamás se había metido en problemas en el pueblo. Pero la policía estuvo rebuscando en el pasado del hombre y él ya tenía una orden de alejamiento de una expareja que también era dominicana, por lo cual pensaron que el hombre era una persona violenta con sus parejas y con las personas en el día a día se comportaba de una manera buena y carismática. Todo esto como una tapadera de su verdadero carácter. Además de todo eso, también se comenzó a entrevistar a varias exnovias de Raúl, pero muchas de estas dijeron lo mismo que los pobladores del lugar en Zamora, que el hombre era muy tranquilo.
Teniendo ya los cuerpos con los estudios forenses, no se pudo determinar la causa de la muerte de madre e hija debido al avanzado estado de descomposición de ambos cuerpos. Pero lo que sí se supo es que eran ellas dos. Se hizo la identificación por diversos métodos y se avisó a sus familiares. Teniendo ya los cuerpos de ambas, la policía tenía más o menos una hipótesis de lo que podía haber sucedido. Un día antes del viaje de su hija a República Dominicana, Adolfina pelea con Raúl. Él ahorca a la mujer en su propia habitación utilizando sus propias manos. Todo el ruido de la pelea despierta a la niña, que se da cuenta que este hombre le ha quitado la vida a su madre. Raúl, para no dejar ningún testigo, sofoca a la pequeña. Toma los dos cuerpos, los sube en su automóvil, va hacia la propiedad de sus padres y los abandona en el lugar. Les puso alrededor del cuello unos alambres de púas con algunos pesos de cemento y de metal, esto para que los cuerpos no flotaran. Después de eso regresó a Madrid, tomó sus pertenencias de la habitación de Adolfina y se fue a su casa a seguir con su vida. Teniendo esta hipótesis y un día después de los hallazgos de los restos, se emitió una orden de prisión provisional sin fianza para Raúl Álvarez Río. El 13 de febrero de 2017 comenzó el juicio en su contra. Enfrentaba una pena de 38 años de cárcel por un cargo de malos tratos, uno de homicidio y otro de asesinato con agravante de parentesco. A pesar de que la víctima y Raúl no estaban casados y que tenían una relación personal, y asimismo él también tenía una relación personal con la niña. Además, las partes acusadoras exigieron una indemnización de 100.000 euros para los padres de Adolfina y 35.000 euros para cada uno de los abuelos de la niña. Aunque el imputado confesó el doble crimen, el defensor aseguró en su informe que su cliente no era culpable y señaló como responsable de las muertes al dueño del piso donde vivían las víctimas. Pero esto no tenía ninguna base que lo sostuviera y fue descartado rápidamente. La madre y suegra de Adolfina, abuelas de la niña, estuvieron presentes en el juicio y pidieron justicia para sus seres queridos, exigiendo que ambos crímenes se consideraran como un asesinato, debido a la crueldad con la que él manejó los cuerpos para dificultar la identificación. Eso es lo que quiero, justicia, porque estoy consciente de que no me la van a devolver. Eso no se hace, una niña inocente. ¿Por qué hiciste eso, maldito? Antes del inicio del juicio, la abogada de Leonarda criticó que si la denuncia de maltrato impuesta 5 meses antes del crimen se le hubiese dado la seriedad necesaria y se hubiesen puesto las medidas de protección necesarias, ambas víctimas en ese momento hubiesen estado vivas. La fiscal del caso aseguró que las víctimas vivían un calvario por los maltratos a los que las sometía el acusado, y afirmó también que había pruebas suficientes de esto. A pesar de los esfuerzos de su abogado por mostrar la inocencia de Raúl, cuando él tuvo el turno de hablar en el juicio, aceptó haber asesinado a Adolfina y a su hija. El hombre lloró y se acongojó mucho durante esta declaración, diciendo que no recordaba bien lo que había pasado. Dijo que todo sucedió un día antes del viaje que tenía planeado la niña a República Dominicana. Comentó que le había quitado la vida a Adolfina con sus propias manos en la cocina, pero que ni siquiera recordaba por qué. Dijo además de eso que estuvo varios minutos con el cadáver de la mujer pensando qué hacer, cuando de repente la niña entró a la cocina. Cuando él la vio entrar, se asustó mucho y también le quitó la vida usando sus propias manos. Cuando tuvo los dos cuerpos, decidió meterlos en bolsas de plástico, ponerlos en su vehículo e ir hasta el terreno de sus padres para dejarlos allí. Luego de eso, volvió e hizo su vida con tranquilidad.
A pesar que durante los días que pasaron después de esto, él no mostró ningún remordimiento en el juicio, sí dijo que se sentía muy mal por lo que había hecho. Le pidió perdón a su propia familia y también perdón a la familia de las víctimas. Pero para muchos estas lágrimas no eran creíbles. Raúl había hecho su vida con normalidad. Incluso empezó otra relación amorosa después de haber asesinado a Adolfina y a su hija. Al final de cuentas, para todos era una simple actuación, en un intento de mitigar la pena y para hacer creer que en efecto todo había sido producto de un arrebato de ese momento. La defensa llevó a las novias que la policía ya había interrogado. Recordemos que estas chicas dijeron que Raúl era una persona muy tranquila, y esto mismo volvieron a decir en el juicio, que jamás habían tenido ningún problema con él. El 17 de marzo de 2017, Raúl Álvarez Río fue condenado a 37 años de prisión por 2 delitos de asesinato con agravante de parentesco. Adicionalmente, se dijo que tenía que indemnizar a la familia de sus víctimas, a los padres de Adolfina con 60.000 euros y a su suegra con 45.000. También se le interpuso una orden de alejamiento para estas personas por 30 años. En cuanto al delito de maltrato por el que también se le acusó, el Tribunal Popular no llegó a emitir un veredicto, pues se consideró que no existía una prueba para fundamentar la condena. A pesar de que los investigadores habían aportado diversas conversaciones de Adolfina en las redes sociales con sus amigas. Se dijo que ella le había contado a varias amigas que Raúl la ponía a hacer planas de la palabra amor para que supuestamente aprendiera a pronunciar la R. Él se burlaba mucho de su acento dominicano y le decía que todo el dinero que tenía se lo había ganado teniendo relaciones sexuales, a pesar de que él también le quitaba este dinero y lo utilizaba para comprarse cosas. Una amiga de Adolfina también testificó que había encontrado un diario de la víctima, donde escribía frases como «Dios, ayúdame a alejarme de este mal». Varias amigas de la mujer dijeron que ella le tenía pánico a Raúl, pero nada de esto sirvió para que se le diera una sentencia por ese delito. El abogado de la defensa, Raúl Alonso Domínguez, interpuso una apelación para que la condena por asesinato pasara a homicidio, alegando que no se pudo demostrar que su defendido actuara con alevosía. Ante este recurso, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid redujo la condena por la muerte de Adolfina de 18 a 14 años y la de Argelis de 19 a 18 y medio. Con esto, la condena de Raúl pasó de 37 años a 32 años y 6 meses en prisión, decisión que fue confirmada en febrero de 2018 por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Como siempre digo, un caso muy triste, muy lamentable, y más que todo porque aquí hay una menor de edad que sufrió algo que realmente no tendría que haber vivido. Su madre la llevó a España para que tuviera una vida mejor y al final terminó encontrando la muerte en este lugar. Se redujo la sentencia, no se dio una sentencia por maltrato, a pesar de que había muchas pruebas de maltrato, no solamente psicológico, sino también físico. Ya la que en ese momento todavía se refieren como suegra de Adolfina, Leonarda, había visto que la mujer era golpeada por el hombre y también la niña, pero nadie hizo nada. Realmente dijeron algo muy cierto en el juicio, y es que las autoridades hubieran prestado atención a la primera denuncia, tal vez Adolfina y su hija en este momento estarían con vida. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, porque actualizo 3 o 4 veces por semana, y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En la descripción tendrán otros canales que suben contenido similar a este y lo hacen con mucha calidad, así que les invito a que vayan y los vean, son canales amigos. En mis redes sociales me encuentran como LesmaVR. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.